La enseñanza de hoy es una enseñanza preciosa y va a ser activa. Quiere decir, usted va a participar en las preguntas. Hay un micrófono aquí a mi izquierda, que da a la derecha suya, de tal manera que usted pueda aclarar el material que se está trayendo. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque el material de hoy precisamente trata de características del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es como nosotros pensamos, queremos, nos gustaría o tal vez puede ser, sino como dice la palabra que tiene que ser. Y hoy vamos a hablar de esas características hasta donde el tiempo nos dé, porque sabemos que no podemos extendernos más allá de lo que el tiempo permitido por ley establece, pero sí queremos que usted pueda ser partícipe de esta discusión en esta tarde. ¿Por qué? En esta noche. ¿Por qué? Porque el material es para verdaderamente meditar, pensar, discurrir, razonar y entender para que sea transformado nuestra alma. Hermanos, nosotros somos redimidos almáticamente y nuestro cuerpo y todo nuestro ser se somete a la redención del alma. El alma es la parte inconsciente de nuestro ser, donde funciona a nivel de cerebro, donde emergen los pensamientos, palabras y acciones de nuestra vida. Nuestra vida, como hablamos el domingo pasado, es una toma de decisiones. Para tomar la decisión correcta tenemos que limpiar nuestra alma para que nuestro pensamiento esté conforme a la palabra de Dios, tenga pureza e integridad. Si nosotros no trabajamos el alma donde Dios nos redime, vamos a seguir pensando equivocadamente, escuchando voces equivocadas, hablando palabras no del reino y cometiendo cosas equivocadas por falta de conocimiento. Por esto es importante que discutamos este material y si lo tenemos que partir en dos partes, porque el tiempo no nos da, yo no voy con ninguna prisa. Lo importante es que usted está por internet y los que están aquí presentes puedan ser partícipes de esto. Y aquellos que están por internet, usted puede emitir las preguntas. Y si estas preguntas me las pasan, también las vamos a contestar. Y si no las podemos contestar ahora, vía internet yo se las voy a estar contestando junto con la pastora. Y todo es por la palabra, hermano. Porque aquí lo importante y lo que vale es la palabra de Dios. No la opinión psicológica ni psiquiátrica, sino lo que dice la palabra que tiene que ser. Porque por la palabra vivimos y por la palabra somos salvados. Dios es su palabra y su palabra es Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? Pues bien, vamos a comenzar diciendo que el verdadero cristiano tiene que dar testimonio de que realmente la palabra ha sido transformadora en su vida. Y eso se vive a través del testimonio fehaciente en la forma de hablar, de testimoniar, de actuar y dar testimonio dentro de la oscuridad que hay allá afuera, que es el mundo de tinieblas. Si nosotros no damos testimonio de que esta palabra transformó nuestra vida, quiere decir que tenemos falta de conocimiento y falta de la redención almática. Esto no es como la gente dice, yo me convertí, ya está todo hecho. Aquí todas las cosas son nuevas, hechas y ya, y amén. No, esto es una transformación gradual que en la medida que nos sometemos a la palabra ocurre en nuestra vida. Y el testimonio reflexivo de nosotros es comparado con esta palabra para que nosotros podamos saber dónde tenemos que cambiar conforme a la palabra. ¿Estamos aquí, pueblo? Por lo tanto, es importante e interesante que la pregunta que usted tenga no la tenga por poca cosa, sino que sea hecha y sea respondida por la palabra. Porque si no es así, la imagen del Cristo vivo no se va a formar en nosotros porque tiene que ser a través del proceso del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra alma la que nos va a transformar, la que nos va a mantener en la conversión genuina. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos sin conocer un montón de cosas. Pero a medida que nos metemos en la profundidad de la palabra, el Espíritu Santo nos va transformando. Y en la medida que tú y yo estamos dispuestos a ser transformados y meternos con Dios, como le dijeron en la introducción aquí, Ricardo, tenemos un comienzo nuevo para una carrera nueva, para una dimensión que no conocíamos, de una liberación y una vida eterna. Cuando empezamos a conocer esta palabra y permitimos que esta palabra entonces nos transforme, empezamos a mirar con los ojos de Cristo,
a tener la mente de Cristo, a hablar con la boca de Cristo, a escuchar con los oídos de Cristo y a actuar con un corazón transformador, libertador y sanador del amor puro del Padre hacia nosotros. Quiere decir, en síntesis, cada vez nos vamos a parecer más a Cristo, porque la imagen de Cristo se forma en nuestra alma. Por eso tenemos que trabajar todas las áreas de nuestra vida a nivel almático para ser verdaderamente libres. La palabra dice que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. A esto es que se refiere. Somos verdaderamente libres cuando permitimos que la imagen de Cristo se plasme en nosotros completamente y dejamos de pensar en el egoísmo, en lo que yo quisiera, en depender de que otras personas me digan lo que yo tengo que hacer, sino en lo que me dice esta palabra que tengo que hacer. Y es importante, hermano, que aprendamos a rendir cuenta a quienes en las rodillas llevan la vida de sus hijos. Los pastores de esta casa llevan la vida de ustedes en nuestras rodillas, todos los días y varias veces al día. ¿Por qué? Porque tenemos que rendir cuenta a quien nos llamó a servir, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Amén. Así que sepa usted que la transparencia, la honestidad tiene que ser real, no solamente en nosotros, sino en usted que me está escuchando. ¿Para qué? Para bendición suya, no es de nosotros, porque la salvación es individual y es la relación con Dios. Por eso yo siempre le digo que esto no es una religión, sino una relación con Dios, de honra, de transparencia, de pureza, de integridad y de salvación. Amén. Pues vamos a empezar por el Juan 3, capítulo 13, el versículo 5, ¿verdad? Pastora, si usted es tan amable, me lo lee. Ya está proyectado ahí. Ok, leo yo mientras usted consigue el micrófono. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante, el agua nos está hablando aquí del nacimiento natural. ¿Por qué? Porque nosotros como criaturas biológicas somos engendrados en el vientre materno, pero nos mantenemos en el agua de líquido amniótico, que es donde verdaderamente se va a desarrollar todo nuestro cuerpo. El cerebro y todo nuestro sistema se va a desarrollar ahí. Por eso es importante entender que de cierto te digo que el que no naciere del agua, y esto es importante porque el nacer del agua es una creación de Cristo, y al ser creación de Cristo tiene un sentido de pertenencia. Si que usted y yo lo sepamos, sabemos que le pertenecemos. ¿Ok? Entonces te dice, y del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Que le tengo que decir que nada tiene que ver con el bautismo en agua, como está la enseñanza doctrinal a través de internet, es falsa. Esto es importante. No puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Tiene que emerger su obediencia en el Espíritu de Dios para que pueda vivir en el Espíritu y entonces pueda tener acceso al reino de Dios. Por eso te dice, y del Espíritu no puede. O sea, si no naces del agua, si no eres un ser biológico, y usted me va a decir, pero es que todo el mundo es biológico. Déjame explicarte algo. La palabra sabía que ya para esta época habían clonaciones. Y esas clonaciones no son todos biológicos. ¿Me está entendiendo? Hacia eso nos estamos enfrentando. Va a venir una entrada a la población nuestra de seres humanos, entre comillas, que no son seres humanos, son híbridos. Quiere decir que son gente clonada biológicamente y la otra mitad de esa persona es biológica. Eso es un tema para discutir científicamente luego con ustedes, pero a eso se refiere esa palabra. Mire qué exactitud si Dios sabía que esto iba a pasar. Pronto vamos a tener gente clonada con pensamientos distintos dentro de la población que van a emerger como líderes para hacer que los pequeños grupos sectarios se maten y choquen unos a otros. Eso es otro tema. Eso es parte del orden nuevo mundial. Pero sepa usted que la palabra ya te lo está diciendo, que no son de Cristo. ¿Ok? Los que son de Cristo los creó Él. Y esas clonaciones no son de Cristo. Bueno, seguimos explicando. ¿Por qué les aclaro esto? Porque he escuchado tantos disparates diciendo que esto que está hablando del Espíritu se refiere a bautizarte en las aguas y nada que ver. Cuando tú y yo fuimos bautizados bajo las aguas, ya fuimos recibidos en el Espíritu de Dios
para hacer lo que públicamente hacemos, para dar a conocer lo que Dios hizo en nuestra vida. Ese es un testimonio donde enterramos el pecado para nacer como nueva criatura. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa más importante que está actualizado en los momentos que estamos viviendo. Exactamente aquello que no es clonado, aunque diga ser pastor, aunque diga ser evangelista, aunque diga ser profeta, lo que sea, de Dios no es. ¿Estoy hablando claro? Ahorita me preguntan y hablamos sobre eso. La segunda parte de este principio del verdadero cristianismo y las características están en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Me pueden levantar y contestamos las preguntas, ¿sabe? No quiero ir con mucha prisa. Yo soy acelerado de por sí, pero usted me levanta la mano y yo me detengo. Pastora, si es tan amable. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese que antes bien es una frase afirmativa donde te llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Quiere decir que este conocimiento no solamente se refiere a quién es Cristo en nuestra vida, sino a lo que significa la señal específica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Voy por parte. Todo ser humano tiene que morir a la antigua criatura que comandaba su vida. Eso hace que lleve a la sepultura carnal para que a través del sometimiento y obediencia a la palabra de Dios pueda venir una conversión real sobre su vida porque ha sido redimida. Entonces es cuando verdaderamente el creyente camina en el poder de la resurrección de Cristo, que es un poder espiritual en un cuerpo carnal. Pero el cuerpo carnal está muerto por causa de Cristo. Estoy aquí hablando español. Y esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que morir al yo, al egoísmo, al intelecto, al egocentrismo, a lo que nos gusta, para caminar en el espíritu a lo que Dios manda hacer. Si no caminamos así, vamos entonces a poner nuestras emociones carnales como una exigencia hacia los demás y cometemos el error de exigir lo que no deberíamos cuando lo que nosotros tenemos que caminar es en humildad y mansedumbre. Y es lo que el hombre no quiere someterse. El hombre quiere someterse a lo que le gusta, a lo que a mí me parece, a lo que yo estoy viendo, y muchas veces estamos viendo con un crisol de un cristal oscuro, porque no hemos obtenido la redención completa. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos mirando y reflexionar sobre lo que estamos juzgando. ¿Por qué? Porque hay que ver todas las cosas en la justa perspectiva de la justicia de Dios. ¿Cuándo viene a tomar vigencia la justicia de Dios? Cuando Dios nos saca de la muerte pecaminosa, donde habíamos perdido la oportunidad de ser salvos. Dios determina que su Hijo muere por nosotros para nosotros recibir la salvación. De ahí en adelante es que empieza la justicia. Por eso es importante que usted coja el libro de Romanos y se lo lea. Ahí está la justicia de Dios en favor nuestro. Y Colosenses. Ahí usted empieza a entender cómo es que verdaderamente comienza la justicia para uno. Y cuando usted dice, así comienza la justicia para mí, entonces usted puede equiparar y decirle, yo también tengo que practicar ese tipo de justicia con mi semejante. Y empieza a entender para poder comprender lo que se llama la piedad y la misericordia. Porque finalmente es la gracia de Dios para nuestra propia redención. ¿Lo ven ahí? No está claro. Me hacen así, yo no tengo problema explicar. Me gusta saber que estamos hablando, es que esto es difícil con esto, verdaderamente puedo apreciar las cosas. Pero me levanta la mano en confianza, yo no tengo prisa. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted puede verdaderamente ver las cosas en justicia, es porque usted ha permitido que el Espíritu de Dios pueda funcionar libremente en usted y usted y yo andamos sometidos
es un espíritu de mansedumbre, de sometimiento, de obediencia. Y no estamos cuestionando hasta cuándo yo voy a ver esto, hasta cuándo yo voy a ver lo otro, porque esa parte es falta de madurez en el carácter cristiano. Estoy hablando español. Eso nos pasa a todos, incluyéndome a mí. Hello, aquí nadie está exento. Nos pasa a todos, pero tenemos que procesarlo. Tenemos que entenderlo y reconocerlo. ¿Para qué? Para que podamos caminar en esa verdad sin cuestionamiento. ¿Ve? Y ahí te dice, pero ¿por qué me repite lo mismo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque estás colgado todas las veces. Y se te repite lo mismo. Y muchas veces creemos que entonces se debe a que hay algo malo. No. Y cuando nos miramos nosotros es que no estamos mirando con el cristal limpio de la redención almática. Porque no hemos entendido que esto es un proceso que tiene un propósito para un destino. El propósito está en nosotros y el destino es la eternidad. Destino, eternidad. Ese sello está puesto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender la profundidad de lo que es la cruz, que es la altura, la anchura y la profundidad, entonces podemos ver que en estas tres vertientes está la redención almática de cada uno de nosotros. Amén. Y para que eso ocurra, tiene que ser un proceso continuo de experiencias vivenciales. Yo siempre le digo a ustedes que el año tiene 365 días y hay 365 oportunidades de que Él nos pueda pasar las pruebas para que nosotros seamos depurados y totalmente redimidos. Amén. Porque la idea es que la imagen del Redentor se plasme en nuestra alma. Por eso es importante que tengamos que pasar por lo que tenemos que pasar. Si somos inmaduros, pues entonces nos sigue pasando la prueba hasta que entendamos. Y si nos quejamos, pues quiere decir que estamos todavía peor. Porque en la madurez todavía aflora el deseo de coraje, el deseo de venganza, el deseo de hacerlo a mi manera, el deseo de yo verlo como yo quisiera. Y nada de eso está Dios, es la carne. La gente se lo imagina también. ¿Y qué pasa? La carne, que es donde está la concupiscencia, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer, toma lugar y afloran opiniones y palabras incorrectas. ¿Por qué? Porque la carne entonces dice, espérate, el espíritu mengua, ahora me monto yo. Y sale por la boca sapos y culebras que no deben salir. Sí, porque no siempre sapos y culebras son malas palabras, sino son cosas incorrectas. Y esto es importante que lo entendamos, porque eso es base fundamental para nuestra redención. Y la redención del alma se procesa en sometimiento a la voluntad del Padre. No en sometimiento a lo que yo quiero, sino a lo que dice el Padre. Porque Él sabe de qué pata todos y cada uno de nosotros cogíamos para someternos a la voluntad de Él. Entonces, las pruebas tienen un propósito de redimirnos. Eso de que me convertí a Cristo y ya todas las cosas son hechas nuevas y aquí soy salvo y se acabó, eso es una mentira. La traducción es incorrecta. Somos gradualmente mudados. Nos mudamos de dueño espiritualmente, pero nuestro cuerpo tiene que aprender a pensar, a hablar, ver y escuchar al estilo de Dios. Amén. Y esto es un proceso. Y ese proceso acaba cuando nos vayamos para el cielo. Ahora, lo importante es que aprendamos que esas cosas van a estar pasando en nuestra mente y que hoy es este, mañana el otro, pasado otro, porque eso va a pasar por todos igual, hermano. Aquí no hay excepción. Y usted puede tener un doctorado en teología, ¿sabes qué? Lo va a pasar igual. Porque cada uno tiene su proceso y Dios sabe cuál es el proceso de cada uno de nosotros. Y lo va a cumplir y decimos, gloria a Dios. Amén. Y cuando viene la prueba, gracias Señor. Y cuando nos encontramos con la turbación, entonces hagan otro y ore, Señor, muéstrame qué es lo que tú me quieres enseñar para en la próxima prueba no volverme a colgar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cada día, como le decía Ricardo, tiene que ser progresivo en abundancia, en poder y autoridad. Eso es. Porque para eso Dios nos llamó. Dios no te llamó para volver a rayar sobre lo mismo. No. Dios te llama a superarte. Pero la superación no va a depender de Dios, va a depender de nosotros.
lo que tú determines en sometimiento a esto y en escudriñar dónde tú estás fallando, es donde vas a determinar cuánto más vas a progresar. O sea que a mayor sometimiento, mayor autoridad. A mayor autoridad, mayor sometimiento. A mayor autoridad, mayor mansedumbre. A mayor mansedumbre, mayor humildad. Y así sucesivamente. De tal manera que nuestros sentidos son saturados por el Espíritu Santo de Dios y entonces hablamos como Él, miramos como Él, escuchamos como Él, amamos como Él nos ama y funcionamos en la llenura del Espíritu Santo con poder y autoridad. Y aprendemos entonces a llamar las cosas por su nombre que no eran para que fueran hechos por su verdadero nombre, que es el éxito victorioso y la vida de paz, de gozo y autoridad. Amén. ¿No hay pregunta? Pues está claro el concepto. Quiere decir que cuando vivimos en gloria, y esto es importante, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando hablamos de la gloria, usted va a empezar a entender que la gloria es igual a eternidad. Eternidad es la perfección del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quiere decir que esa gloria la empezamos a conocer ahora aquí. Se va a extender a la eternidad porque es el paso de la redención eterna y se va a terminar de perfeccionar allá arriba en el cielo. Pero aquí abajo se tiene que perfeccionar todo lo que hagamos, porque el grado de sometimiento a Cristo que nosotros vamos a tener, lo vamos a continuar en la eternidad. Pero también eso nos va a dar unas coronas que hablamos. ¿Se acuerdan de las coronas? De las 5 coronas que hablamos. Esas coronas se empiezan a ganar aquí. Amén. Y nos las van a poner allá. Amén. ¿Por qué? Porque es la perfección de Cristo en estos cuerpos imperfectos, pero lo hace almáticamente. Porque estos cuerpos de por sí, si no se someten a la voluntad de Dios, no sirven para nada. Sirven para engendrar hijos y cometer errores. Pero cuando se somete a Cristo, entonces dan frutos apacibles de justicia. Amén. Que es lo que quiere el Señor. Amén. Así que cuando Él nos está hablando, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, quiere decir que lo que comenzó aquí te va a marcar un espacio futuro en la eternidad de bendición eterna. Y esto es importante. Carmen pasa por aquí para que la escuchen las preguntas y con mucho gusto la escuchamos y la aclaramos. Adelante. Es importante que usted no se quede con ninguna duda. Mire, cuando usted se queda con una duda, el enemigo usa esa duda para sacarlo. Pero cuando usted está claro y sólido en el concepto y el conocimiento, usted crece con fundamentos sólidos de la roca que es Cristo. Adelante. Yo estoy analizando lo que usted dice y está hablando del alma y está hablando del cerebro. Y yo entiendo, ¿verdad? Porque neurológicamente, usted que es médico sabe que pues, el cerebro produce energía. Sí. Y la energía es captada en un electroencefalograma. Entonces, yo visualizo el cerebro como una gran antena, receptora de los pensamientos del Padre. Amén. De manera que cuando tú tienes una antena mal ubicada, no recibe la recepción del sitio que se supone que la reciba. Correcto. Y entonces hay una interferencia, y esa interferencia la causa el enemigo. Sí, señor. Que desvía la antena de donde tiene que estar haciendo recepción. Por otro lado, todos los días, cada vez que nosotros crecemos y estamos expuestos a experiencias, ocurren una serie de neurosinapsis en nuestro cerebro que van incorporando nuevo conocimiento y no se olvida, aunque quede en el inconsciente, pero está ahí. Sí. De manera que todo esto que usted está diciendo, yo lo visualizo en la manera en que si yo conozco esto y estoy consciente de que dependiendo de donde yo esté enfocando mi atención, es que voy a recibir tal o cual recepción, entonces decido enfocarme o en el Padre o en el enemigo. Y a eso, ese es el juego que nosotros tenemos que tener, darnos cuenta de a dónde yo estoy enfocando mi atención todo el tiempo. Porque si no me estoy dando cuenta de que mi enfoque es en el mundo y no en lo divino,
no voy a aprender a vivir en el mundo enfocándome en lo divino. Y entonces Correcto. no puedo recibir toda esa información y toda esa iluminación que me quiere dar el Padre, pero que no me la puede dar porque yo estoy enfocando en otro lado. Sí, De manera que pues tenemos que tener bien consciente de esto para entonces darse cuenta de qué estoy pensando y yo convertirme en el juzgador de mis pensamientos. correcto. Porque si yo no juzgo mis pensamientos, no voy a poder entonces establecer para dónde estoy yendo. Correcto. Bueno, Muy bien. eso era todo. Muy bien, excelente. Muy buena aseveración. Y aprovecho la oportunidad, ya que Carmen lo trajo. Nosotros tenemos que estar bien claros que tenemos tres luchas grandes. La carne, el diablo y el mundo. Es importante que entendamos que esa batalla continuamente la vamos a tener, pero no es materia de preocupación, sino es materia de superación. Cuando nosotros estamos conscientes de que esta realidad la tenemos como una lucha continua, pero que usted no tiene que sofocarse por eso, ni coger carga por eso. Usted sencillamente diga, ¿sabes qué? Sé que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Y él ya venció. Confíate en mí porque yo he vencido al mundo, dice la palabra. Entonces, esto es importante. Cuando usted conoce esa palabra que le estamos hablando, que yo sé que muchos la conocen de memoria, la recitan, eso es un asentimiento, una base firme para que usted pueda entender que usted puede descansar en esa palabra que es la roca, que es Cristo, para poder vencer. Entonces, aquí es donde es importante. Cuando el creyente pasa por la adversidad y le repiten la prueba, y le repiten la prueba, y le repiten la prueba, quiere decir que usted no tiene que fijarse en quién, contra quién es la prueba, ni por qué es la prueba, sino tiene que fijarse en usted mismo y decir, yo estoy descansando en ti, cámbiame a mí, cambia mis ojos, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de escuchar. ¿Por qué? Porque cuando la persona suele decir, y se le repite mucho la prueba, estoy cansado de tanta cosa, estoy cansado de aquello, estoy cansado de lo otro. ¿Sabes qué? Está hablando la carne, no está hablando Dios. Y muchas veces el enemigo utiliza esa aseveración para que entonces emocionalmente el creyente se cargue más y caiga desvanecido, porque se está dejando dominar por la carne. Y el diablo también, que es parte de la guerra espiritual, pone su carga ahí. Pero realmente quien le abrió la puerta es la persona que no sabe lo que está enfrentando. Cuando la persona se da cuenta, espérate, como yo siempre le digo, estoy pasando esta prueba de tantas cosas, pues dime qué es lo que yo tengo que corregir. Porque yo perfecto no soy. Y sé que seguiré siendo imperfecto hasta que suba allá arriba, pero voy mejorando. Pero tengo que aprender, porque si esa piedra me chocó en el dedo y me molestó, yo no voy a permitir que la piedra vuelva a chocar con el mismo dedo otra vez. Tengo que corregirlo. Pero ¿dónde es que se hace la corrección? No es en aquel, en aquella. Es aquí. Es en uno mismo. Así es. ¿Estamos, pueblo? Así es. Si usted puede señalarles aquel, aquella, la otra, no. Es aquí. Porque Dios se encarga de lo demás. ¿Estamos aquí, pueblo? Bien, vamos entonces con el tercer principio. Está en Isaías 61:60. Muy bueno eso, Carmen. Dice pastor, ayúdeme leyendo, porque es que no esté bozal puesto. 61:10. Está puesto Isaías 61:10. Yo lo veo. Léalo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Bien, cuando usted lea, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Nos está diciendo que nos estamos gozando porque Dios nos rescató del lodo cenagoso en que vivíamos y nos trajo a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando un bebé sale del vientre de su mamá? Lo lavas y lo viste. Exactamente, almáticamente, eso es lo que nos está diciendo aquí. Nos puso una vestidura almática de blanco.
que es la vestidura que Jesús ganó para nosotros en la vida eterna. Y esto es debido a que, primero, el sacrificio de la cruz del Calvario fue tan perfecto que fue aceptado por Dios para otorgarnos la salvación y la justificación de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que nos pone vestiduras almáticas blancas y luego entonces nos otorga la salvación porque hemos sido justificados por el pecado. Quiere decir, Dios acepta lo que Él hizo para justificar la salvación de nuestra alma y perdonar nuestros pecados. Y por causa de esas tres cosas fundamentales, almáticamente Él nos pone vestiduras blancas. ¿Me entendió? Esto no es porque llegué aquí, estoy, ya lo recibo y se acabó. No, no. Usted tiene que entender por qué tiene vestiduras blancas. Usted tiene que entender por qué tiene poder. Usted tiene que entender por qué es salvo. No es porque sí, ya está. Sino hay una razón válida para el Padre Celestial otorgarle esa salvación y ponerle las vestiduras blancas. Por eso es que es tan importante que las vestiduras blancas se mantengan siendo blancas. Y para que se mantenga siendo blanca completa, tenemos que conocer la palabra de Dios que lava continuamente con el conocimiento de la palabra de Dios nuestra alma. ¿Por qué la lava? Porque cada vez que cometemos un error, vamos a la palabra nos enseña, nos corrige, nos libera, nos sana, nos transforma y corregimos. Si volvemos a rayar sobre lo mismo, quiere decir que no hemos aprendido gran cosa de lo que tenemos que aprender. O Dios permite que siga sobre lo mismo para que seamos libertados de eso. ¿Lo ven? Así que cuando hablamos de atavío, ¿verdad? El atavío es como un adorno que nosotros recibimos. Y ese adorno que recibimos es un enfoque de un adorno de siervo para después obtener el adorno de reyes, de la corona. Yo quiero que vayamos a Filipenses 2. Yo te lo puse ahí, Filipenses 2.7, Gabriela, por favor. Filipenses 2.7, que nos habla de joyas y ornamentos. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué nosotros tenemos vestiduras blancas? ¿Y por qué tenemos que ser siervos del Altísimo? Porque Él, siendo todo un rey, decidió tomar la postura de siervo y morir en la cruz del Calvario, que es la peor muerte que un hombre pueda recibir, es la muerte de un criminal. Los romanos usaban la cruz para los criminales y Él tomó esa muerte en forma de cruz para que entendiéramos que se sometió como siervo para que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. O sea, pagó un precio muy alto. Siendo el rey, se despojó de todo para tomar muerte y muerte de cruz. Eso indica servir hasta lo máximo perfectamente. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que nosotros, cuando entendemos realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no tenemos problema en ser siervos del Altísimo. Porque al ser siervo del Altísimo en estos cuerpos carnales, pecaminosos y libertados por la redención, automáticamente pasamos a ser reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido, reyes y sacerdotes del Altísimo Padre Celestial. Cuando entendemos eso, no tenemos problema. Como yo como pastor y la pastora vemos un baño sucio y todos nos ponemos unos guantes y lo limpiamos. Y usted ve con una corbata y un traje. Y a usted yo no le vengo a decir, mira, me dejaron aquello allí tirado. Me dejaron un submarino. No tengo problema. Lo limpio. ¿Por qué? Porque yo soy siervo. Y el reino de Dios, el que quiera ser primero, que sirva. Y no tengo problema. ¿Me entiende? En hacerlo. Con mucho amor lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos a quién le estamos sirviendo. Y no tenemos problema. Y para mí eso no es una forma humillante de hacerlo, sino es un regocijo. Porque a eso me llamó. Y esos son procesos que uno pasa en la vida para poder servir verdaderamente en espíritu y en verdad. Y a eso es que Él se refiere con esta palabra.
Porque la gente ve la gloria, pero no sabe la historia. Hay que pagar el precio de la historia. Amén. Y cuando Él nos está hablando de joyas, cubiertos de joyas y ornamentos, que es la iglesia, usted y yo somos la iglesia, yo quiero que usted vea esto en Malaquías 3:17. Malaquías 3:17. Miren lo que dice Malaquías 3:17, búsquenlo en su Biblia, escríbalo. Porque esto es importante que usted atesore este conocimiento para que usted pueda realizarse libremente en lo que Dios le manda hacer sin ningún problema. Y dice ahí 17, y serán para mí especial tesoro, y está hablando a la iglesia, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí está bien claro que lo que usted y yo ganamos en la corona de la vida eterna, ya Él lo está mirando en la vida terrenal. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es en referencia a la eternidad. La bendición suprema de la eternidad, lo que vamos a recibir. Vivimos sometidos a la palabra de Dios, buscamos verdaderamente el reino de Dios y su justicia, caminamos en humildad y mansedumbre, nos sometemos a la obediencia de la palabra de Dios y entonces el resultado es que nos va a mirar a nosotros como un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea que no solamente Él ve que buscamos la perfección, cometemos errores y volvemos a arrepentirnos y volvemos a reivindicarnos en el camino correcto, sino que Él te asegura que perdona a su hijo como que le sirve. O sea, que podrás cometer un error, Él te perdona porque le estás sirviendo, porque le estás reconociendo. Cada vez que tú y yo servimos como Dios quiere, estamos haciendo la voluntad de Él un estilo de vida real. Por lo tanto, Él lo está mirando con regocijo y con gozo, y Él ciertamente lo va a demostrar entregándonos la corona de la vida eterna, las coronas de la vida eterna, porque son más de una. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida terrenal tiene sentido, propósito y dirección para un futuro glorioso. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que el futuro glorioso de bendición ya está concedido. Amén. Vamos a hablar del otro principio, que es una vida radiante, en Mateo 5:16. Ayúdenme, pastora. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ok, esto no está hablando directamente de una fe apropiada. La fe apropiada es igual a obras apropiadas. La gente vive diciendo, no, porque yo hago esto, yo hago lo otro, ayuda aquí, ayuda allá. Yo no diezmo en la iglesia, pero yo doy orfanato tanto. Yo no ayudo a esto, pero yo hago tanto por acá. Eso no son obras apropiadas, hermano. La palabra dice claramente que las obras apropiadas son las que dice la palabra de Dios que haga y las que Él pone en tu corazón que son conforme a la palabra de Dios. O sea, tú no puedes inventar obras porque estarías inventando obras de hombre y eso no complace ni es apropiado a la palabra de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. El otro día yo estaba viendo, de las pocas veces que me siento a ver televisión, el de Mercy Hospital, que pasan de los nenes con diferentes enfermedades. Y a mí aquello de momento dio contra. Yo puedo hacer mucho por esa gente. Y el Señor me dijo, te he mandado yo a hacer eso. Yo tengo quien va a hacer eso, pero no eres tú. ¿Qué me quiere decir? Que no me involucre en las obras de tinieblas que parecen ser buenas porque Él no está en el propósito que parece ser bueno. Porque parece ser bueno. Pero Dios no quiere eso. ¿Entiendes? Y uno tiene que estarse fijando en lo que Dios quiere que haga. Porque yo dije, unas vacaciones de 2 semanas, yo me meto en ese barco y yo puedo atender bastante paciente y resolverla mucho. Pero eso no es lo que Dios quiere. Yo tengo mi gente para eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué yo caí en ese gancho? Porque pensé en el intelecto
con el conocimiento que tengo y todas las cosas que yo pueda hacer, pero no son las que Dios quiere que yo haga. Entonces yo me meto a hacer una obra de esa magnitud, yo estoy cayendo en obras no apropiadas, sino agradables a Él. Otro ejemplo que le voy a dar que me ha pasado con los que están en la calle pidiendo. Porque la palabra dice que pide, dale, ¿verdad? Pero el que pide, dale de acuerdo como el Espíritu te diga. Y cuando yo digo, Señor, ¿puedo darle? Me dice, sí, porque sácate una pesetita, 2 pesetitas, sácate el pesito, lo que sea, porque voy a darle una palabra. Yo saco, él viene y se pega a la puerta y le doy la palabra. Si no hay esa condición, no hago nada, porque estoy alimentando al narcotráfico. ¿Estamos aquí? Ese es un engaño. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la obra del Señor las comanda Él, las hace Él y Él es el que las ordena. Pero la mayor parte de la gente sienten conciencia clara de hacer cosas que a ellos les hagan sentir bien, pero Dios no está en el asunto. Y hay que tener cuidado con eso. Porque uno ignorantemente puede caer en obras de hombre y no obras de Dios. Y ser engañado. ¿Estamos aquí? Se acabaron los amenes. Amén. Eso lo está diciendo la palabra aquí. Por esto es importante que entendamos ese versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que las obras propias son las que glorifican a Dios, no glorifican al hombre. Las obras del hombre glorifican al hombre. Y usted ve que aquí hay mucha gente del pueblo de Dios que hacen algo y se retratan y salen en Facebook. Y la señora llorando ahí porque le limpiaron la casa, le arreglaron el techo, le llevaron compras. La señora llorando y ellos retratándose ahí. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios, hermano? Si lo que hace tu derecha no lo debe saber la izquierda. Eso es obra de hombre. Y parece bonita, pero es obra de hombre. Y sea lógico y sensato, pero es obra de hombre. ¿Lo vio? Lo está diciendo la palabra. Y por decir un ejemplo de tantos que he visto, porque son muchas las cosas. Esto no es ánimo de criticar a nadie, sino corrección para vida eterna. Esto es lo importante. Quinto principio importante, que esto es para la edificación del carácter del hombre. En Mateo 7:24 es. Ahí está. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok. ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo, ¿verdad? ¿Y el fundamento cuál es? Vamos a ver, no lo voy a decir. La roca es Cristo, ¿cuál es el fundamento? Sí, pero en más exactitud, porque la palabra es grande. El sacrificio de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. ¿Por qué la cruz del Calvario? Porque en la cruz del Calvario está el ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que aprender a someternos a la palabra. Y ese sometimiento de la palabra, todo el conocimiento de eso fue mostrado en la cruz del Calvario. Vamos a buscar Gálatas 1 del 8 al 9. Gálatas 1 del 8 al 9. Y dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara, gracias, os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y el 9 dice, así como antes hemos dicho, lea pastora, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué nos quiere decir? El mundo le va a decir a usted que las obras buenas es porque tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Y suena lógico, y suena sensato. La pregunta que nos tenemos que hacer, como yo le dije a 2 pastores, ¿acaso eso fue lo que Dios te mandó a hacer? ¿Y cómo tú sabes lo que yo tengo que hacer? No, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es esto y esto. Que era arreglar su casa.
Se acabó la conversación. Estaba arreglando una casa, pero se acabó la conversación. O sea, ¿cómo tú vas a ir a arreglar la casa de una viuda si tu casa no está arreglada? Santo. Alaba. Eso pasó, ¿sabes? Eso pasó así. Pero soy malo por eso, ¿no? Es que Dios habla. Tiene su manera de que entiendan las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque parece que le interesaba, ¿tú me entiendes? Aquello que estaba haciendo obra de hombre. Santo. Oye. ¿Usted cree que Dios puede hacer que tú te equivoques? No. Te equivocas porque quiere. Eso es así. Alaba. Eso es así, hermano. Ahí está el ejemplo. Vamos a otro principio, que el tiempo se va. No hay pregunta. ¿Está todo clarito? Vamos gozando entonces. Vamos a hablar de otro principio interesante. Un compañerismo. En Lucas 24:32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es cuando Cristo está camino a Maús, que se levanta en el poder de la resurrección y viene caminando camino a Maús, y los que están alrededor de él le dicen: tú eres el único forastero que no te has enterado de lo que pasó. Y él se hace el que no sabe, pero ¿qué pasa? Que esta conversación viene porque Dios nos quiere enseñar que nosotros, como fieles compañeros de un Cristo vivo, mantengamos una comunión con Él continuamente. Y esa es la enseñanza ahí, que compartamos todos el conocimiento de la verdad para que Él pueda cumplir el propósito que tiene con nosotros y con las demás personas. Ese hecho sustancial de vida hace que nos confrontemos con la misma verdad, la llenura del Espíritu Santo se acreciente más en nuestra alma y limpie y despoje todas aquellas añadiduras que el hombre le quiere poner a la vida como parte sustantiva de su vida, para que sea eliminado el egoísmo, la dominación de las conversaciones y todo lo que es necesario para que sea Dios abundante en nuestra vida. Mire, y usted lo puede ver. Hay gente que se sienta en una conversación, en una casa, en un restaurante, donde sea, y quieren dominar la conversación. Y él quiere ser el centro de atracción. ¿Y por qué es eso? Porque realmente es una persona que está llenando una satisfacción inconclusa que tiene en su propio ser, porque hay un vacío existencial carente de un verdadero compañero de vida que se llama Cristo Jesús. Y quiere llenar eso con la sensación virtual de una verdad de imposición a través de dominar la conversación. Y usualmente son personas que verdaderamente necesitan la llenura del Espíritu Santo. Y lo llenan con el vacío existencial lo está llenando con cosas huecas, materiales, vacías, carentes de significado almático. Y eso se ve mucho más de lo que yo pensaba. Por eso a veces yo me quedo mirando así los grupos y lo veo y digo, pero ¿qué pasa ahí? Y usted lo ve, que dominan, alzan la voz de todo el mundo, hacen los chistes que no tienen que hacer y es una dominación completa. ¿Y por qué es eso? Porque realmente está vacío. ¿Estamos aquí? Cuando se llenan de esta verdad, entonces el asunto completamente cambia. Sino es hablar de las cosas del reino y gozarse mutuamente, donde todos y cada uno pueden aportar conocimiento y testimonio. ¿Para qué? Para que haya una conversación balanceada, donde sea Dios glorificado y sea exaltado su nombre, el yo soy. Ahí está Dios. Eso se llama compañerismo. Compañerismo. Cuando usted comparte lo que Dios le ha dado, usted lo comparte en amor, humildad, en plena mansedumbre de fe, para una edificación a aquel que lo está escuchando. No para opacar a nadie, no para hacer otros sean más pequeños, menos importantes, sino para el reino de Dios, todos son importantes. Porque Él no hace acepción de personas. Y ahí es donde está la importancia de esto. Que todo el mundo se sienta cómodo. Que la conversación no sea de crítica, que la conversación no sea objeto de murmuración. Todo lo contrario,
sino objeto de edificación, de exhortación, de sanación y de liberalidad del Cristo vivo. Porque ahí es que está Dios edificando las vidas del creyente. Amén. Vamos al séptimo principio, una adopción. Ay, ya el tiempo no da para nada. Juan 1:12. Gabriela, Juan 1:12, por favor. Ah, ya lo tiene. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para mí, opinión personal, para mí, esta es la promesa más grande que nosotros podemos recibir. Pero la podemos recibir por la fe. En la fe es que nosotros recibimos esa promesa. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús, y es lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es lo que hace el efecto transformador de podernos someter voluntariamente al Espíritu de Dios. Cuando podemos hacerlo es porque hemos tenido la fe suficientemente grande que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en los días postreros si es que morimos antes de que suene la trompeta que está a punto de sonar. Si no, nos vamos vivos para el cielo. Y esta es palabra de Dios que me dijo, nos vamos vivos para el cielo, hermano. Amén. Nos vamos vivos para el cielo. Amén. Garantía, porque si Él lo dijo, así va a ser. Amén. Y estamos en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que al estar en este tiempo, es el tiempo quizás más difícil de mantenernos vivos en Cristo, porque es el tiempo donde más guerra hay. Estamos viviendo, como dice la pastora, en tiempo de apostasía, donde el enemigo ha levantado 6 potestades graves de autoridad y de poder que emergieron del fondo de la tierra y están actuando en el mundo entero. Está tocando a los gobernantes y está tocando la vida de las iglesias y de los creyentes que hacen la guerra espiritual. Los que no hacen la guerra espiritual son los templos que ustedes están dormidos y están llenos, pero no hacen guerra espiritual. Pues, ¿qué pasa? Que si nosotros cuidamos con temor y temblor nuestra salvación, como dice Pedro, vamos a vivir estos tiempos en plena guerra, pero en plena satisfacción, porque cada vez que guerreamos, ¿sabes qué? El enemigo retrocede. Tal vez volverá después con otro paquete, pero no vuelve por lo mismo cuando la prueba es derrotada. Entonces nosotros tenemos que saber que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, te hizo hijos de Dios. Quiere decir, te dio la autoridad que el Padre tenía y cosas semejantes a las que hacía Jesús y aún mayores harán en mi nombre. ¿Y por qué? Sencillo. Él está juntamente con nosotros a través del Espíritu Santo donde quiera que estamos. Un compañerismo perfecto. Pero a la misma vez está intercediendo a la diestra del Padre a nivel espiritual para cada vez que tú y yo nos ponemos a orar en el nombre de Jesús, la oración cobre fuerza, poder y autoridad. Y miremos a Jesús. Jesús está haciendo lo que el Padre dijo que hiciera y automáticamente es un poder delegado de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad de orar en el Espíritu para que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios a través de Jesús. Y como tales, venceremos al mundo. Porque nuestro Padre ya venció al mundo. Entonces, cuando usted ora en esa fe y en esa dimensión, en plena certidumbre de fe, usted sabe que usted va a vencer, que usted no va a tener ningún obstáculo. Y esa seguridad te la va a dar que la fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Lo ven? Eso es importantísimo para poder entender la autoridad en que vive la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro, es una iglesia de mucha autoridad y de poder, como no podemos ni siquiera imaginar. Pero para poderlo vivir hay que ejercitarlo. Porque en eso se parecen lo que son los hijos de Dios. A los tales escuchan mi palabra y la obedecen. En tales está la imagen del Cristo vivo. Somos nosotros como iglesia. Esa imagen, ¿dónde se va a plasmar? En nuestra alma. ¿Y cómo se va a demostrar? Con hechos sustanciales testimoniales, vocabulario correcto, actitudes correctas, decisiones correctas, hermandad pura, no con intereses carnales o económicos, no.
pureza espiritual, pureza almática. Esto es bien importante. La iglesia no puede permitir que el mundo entre a la iglesia. La iglesia tiene que ir al mundo, pero no contaminarse con las cosas del mundo. El mayor problema que tenemos aquí es que el mundo ha invadido tanto la iglesia que hemos permitido esta brujería carismática dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar bien despiertos a esto. ¿Por qué? Porque usted coge coraje con aquel, con la otra y ora contrario al propósito de Dios. Eso es brujería carismática. Pero cuando usted se somete a la voluntad de Dios, usted desata el amor del Padre y Dios se encarga de hacer la justicia. La palabra dice, mía es la justicia, mía es la venganza y yo pagaré. Para que usted se va a poner con pensamientos discrepantes al propósito de Dios, porque aquel le hizo aquello, lo otro, o no lo vio, no lo saludó, o no le gustó lo que dijo, o está ofendido por cualquier tontería, porque ahora la gente se ofende hasta de no mirarlo, de no saludarlo. Entonces, tonterías como esa crean enemistades espirituales, que es un tipo de brujería carismática. Cuando usted va entonces a entrar en la profundidad de una verdadera guerra espiritual, no hay poder, no hay autoridad. ¿Y por qué? Porque usted no está consono almáticamente con lo que Dios quiere que usted esté. Los tales no son hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Esto es así, hermano. Y eso se está viviendo en muchos sitios, lamentablemente. Gloria a Dios, porque eso aquí no está ni estará. En nombre de Jesús. Amén. Son las 9 ya. Estoy a mitad. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, si hay preguntas, las aclaramos para entonces cerrar y orar. No hay preguntas, ¿estamos claros? Por internet, si hay preguntas, me las hacen llegar y las contestaremos también. Pues quiero orar y Ricardo va a cerrar. Déjame marcar donde me quedé aquí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que aún más tú abundes esta palabra en nosotros de tal manera que podamos conocer reflexivamente dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que actuar diligentemente para que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro ser, limpiando nuestra alma y todo nuestro ser. De tal manera que podamos, Señor, verdaderamente ser libres. Porque tu palabra dice que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y en esta noche queremos ser libres para que tú funciones en nosotros en plena libertad, donde nosotros podamos ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú nos amas. Desatamos esta palabra en el nombre de Jesús. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que se oponga a que podamos ver las cosas objetivamente como tú nos las quieres mostrar, y le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tu palabra prosperará para lo que ha sido enviada en nuestra vida y seremos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor. Amén.